¿Qué tal? De este asunto del que vamos a hablar sé bastante. Permítanme contarles que en mi casa básicamente soy yo el que hace la compra. Y casi como un ejercicio un poco masoca para mi cerebro y para las cuentas familiares, he ido memorizando estos meses lo que iba subiendo cada cosa hasta precios escandalosos e inasumibles para millones de familias en España. Mientras los ciudadanos como yo nos rascábamos el bolsillo, escuchábamos a la ministra Nadia Calviño decir hace ya más de un año, otoño-invierno de 2021, que esto de la inflación pues era una cosa pasajera y que en marzo, dijo, de 2022 se acabaría. Un año después, la cesta de la compra, lo hemos sabido hoy, está un 16,6% más cara que hace un año. La inflación está en el 6% y la subyacente en el 7,6%, la tasa más alta desde diciembre de 1986, lo que significa que estructuralmente la inflación se ha colado en nuestra cadena de valor, en la columna vertebral, en las venas y arterias de nuestra economía, más allá de alimentos y energías, y que salir de esa situación va a ser muy difícil. ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Es que bajar, por ejemplo, el IVA de los alimentos no es útil, aunque el gobierno se olvidara de hacerlo, vamos a ponerlo entre comillas, de carnes y pescados? No. El problema es gente como Calviño, o von der Leyen, o Lagarde, o el inepto Máximo de Sánchez en España, que tardaron en reaccionar, que miraron para otra parte y que no cogieron el toro por los cuernos a tiempo hace más de un año. Les llegó después la guerra de Ucrania, en febrero del 22, y el chiringuito de brotes verdes y mentiras se les vino abajo. Lo pagamos nosotros. Ante la parálisis de gobiernos y bancos centrales, y en particular de nuestro gobierno, entregado a la propaganda permanente y a la chapuza y la improvisación, las empresas han tenido que quemar durante más de un año sus márgenes de beneficio y que repercutir el aumento de costes en el precio final, simplemente para poder sobrevivir, para no haber iniciado, por ejemplo, en la cadena del sector de alimentación, una escalada de cierres y despidos masivos que hubiera sido letal para la economía española. Lo que ocurre hoy en España es el resultado final de un gobierno inepto, cargado de demagogia ideológica, que no tiene un plan, que solo pone parches y que se va inventando medidas, incluso las buenas, como la del IVA, pero que llegan tarde, mal y de forma insuficiente. Esto es lo que ha explicado hoy mi paisano, Juan Roch, presidente de Mercadona, al reconocer que tuvieron que subir, ha dicho en su lenguaje habitual, una burrada, los precios, para no causar un destrozo enorme. Roch crea miles y miles de puestos de trabajo, miles de familias dependen de su empresa, más los miles y miles de proveedores. ¿Imaginan lo que hubiera sido que una empresa como Mercadona entrara en pérdidas, mientras los inútiles de nuestro gobierno calientan a diario la poltrona a razón de más de 100.000 euros anuales de sueldo por cada inútil que lo compone, como Alberto Garzón o la tal Pam? Poco tiempo le ha faltado a ese ser infecto de odio llamado Pablo Echenique para soltar todas sus frustraciones personales sobre Juan Roch, como las de Pam parecen ser con el sexo, y decir que cada vez que vas a hacer la compra, Roch se mea en tu cara. Pablo Echeminga, el de las bromas machistas que sus compañeras feministas de Podemos le ríen a carcajadas, es un escombro político, un personaje cuyo cerebro solo hay resentimiento, un explotador condenado por no pagar a la seguridad social de su asistente. Traducido a su propio lenguaje, bien podría decirse que Echenique se meaba en su asistente personal cada día que iba a trabajar a su casa para echarle una mano y ayudarle. Así que elijan quién es más útil o más inútil por ahora para la sociedad española, para la economía, para el empleo y para el progreso de nuestro país. Juan Roch o Pablo Echeminga, Juan Roch o Rodríguez Pam, Juan Roch o Ione Belarra, Juan Roch o el narcisista inquiocupa y, en mi opinión, sociópata de la Moncloa, al que mi cesta de la compra, como la suya, le importa una higa. Bienvenidos a La Antorcha. Ahora enseguida hablamos de todo esto, de lo que ha dicho Juan Roch, de lo que ha dicho Pablo Echenique, de lo que ha sido hoy una jornada muy intensa en el Congreso de los Diputados. Antes nos situamos, si me permiten, en Móstoles, al lado de Madrid, ciudad de 200.000 habitantes, porque su alcaldesa socialista
Noelia Pose, va a ser procesada, o la Audiencia Provincial de Madrid ha pedido ser procesada por el caso de las ITV, en un caso en el que se le tiene que juzgar en un procedimiento abreviado a ella y a 7 concejales más por perdonar 2 millones de euros. Nada, 2 millones de euros, una cosita menor en ese caso de las ITV. Manuel Bautista es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Móstoles. Señor Bautista, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Bueno, ¿en qué consiste este caso de las ITV? ¿Por qué la Audiencia Provincial pide procesar a la alcaldesa Pose? Bueno, porque ve indicios reales de una presunta prevaricación administrativa. Es decir, lo que ha hecho la alcaldesa es que en Junta de Gobierno local condonó una deuda a la empresa que gestionaba la ITV de 2,4 millones de euros en contra de los informes de los habilitados nacionales, en contra del informe del secretario del ayuntamiento y en contra del interventor del ayuntamiento. Es decir, un escándalo que lo que está haciendo es perjudicar las arcas del mostoleño. Es decir, el mostoleño con sus impuestos están financiando una empresa, la empresa que quiere la alcaldesa que se financie. Nos parece que está deslegitimada para seguir un minuto más siendo alcaldesa de esta ciudad, que es la ciudad más grande de la Comunidad de Madrid, con 210.000 habitantes censados, y que, se la conoce fundamentalmente, y hoy es un día triste porque se la vuelve a conocer por este nepotismo, por el enchufismo, por el autoritarismo y por la incapacidad en la gestión, ¿no? Me parece un hecho gravísimo que pone en entredicho las arcas municipales, ¿no? Bueno, pues, una más, pero no nos podemos callar. Son muy respetuosos con la justicia, pero hemos pedido, tanto desde el partido a nivel regional como yo mismo, hemos pedido la dimisión y hemos instado a que el secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, el señor Lobato, tenga algo que decir al respecto. Dígame una cosa, porque la alcaldesa Pose y ha puesto en el mapa de España a Móstoles por la gran cantidad y con el descaro inmenso con el que ha enchufado gente, familiares y amigos, ¿no?, en el ayuntamiento, y ahí sigue, ¿no? ¿A quién? Cuéntenos a quién. Es un dislate. Pues mira, enchufó a su hermana como community manager del ayuntamiento, a su tío le subió el sueldo siendo funcionario, le hizo cargo de confianza, a una expareja lo mismo le subió el sueldo de funcionario pero lo puso como cargo de confianza, a un odontólogo amigo suyo le puso a gestionar el Instituto Municipal del Suelo, en fin, y así sucesivamente. Es decir, la política más chabacana, la de pongo a mi amigo. Además, la política de la señora Pose es una política poseísta, que es igual que la política sanchista. Además, ella se jacta de ser muy sanchista. Está protegida por Ferraz y por Moncloa. Se cree que Móstoles es suyo, como el señor Sánchez se cree que España es suya. Por lo tanto, el señor Sánchez mete infinidad de asesores, los que haga falta. Total, lo pagamos entre todos, y la señora Pose pues hace lo mismo a su nivel. Coloca a todos los enchufados que considera. Porque, hombre, Móstoles es suyo, el ayuntamiento es suyo. Bueno, es este manual de la nueva política sanchista poseísta que se ha instalado en Móstoles sin ningún rubor, además. ¿Quién protege a Natalia Pose en Moncloa? Porque se dieron nombres de las personas que le protegían. Pues yo apunto a la cabeza visible del gobierno de la nación, yo apunto al señor Sánchez. El señor Sánchez es en el que en los peores momentos de Noelia Pose, con el tema de los enchufes, paralizó toda la situación que el señor Franco, el secretario general de aquel entonces del partido de la PSM en Madrid, quiso intervenir y no hubo manera, ¿no? Y la señora Pose pues sigue en su lugar, sigue siendo alcaldesa y sigue haciendo que Móstoles solo salga por casos de enchufismo, casos de nepotismo y casos de incapacidad absoluta para la gestión. Móstoles a día de hoy no sigue sin tener seguro de responsabilidad civil, entre otras cosas. Móstoles a día de hoy es la única población de la Comunidad de Madrid que no ha dado la licencia para el Plan Vive, para las viviendas para jóvenes de alquiler social. Somos el único municipio que no hemos dado la licencia. Bueno, esto es Móstoles, ¿no? Móstoles es la incapacidad y el sectarismo llevado a límites extremos. ¿Usted, si es alcalde, levantará alfombras? No haré otra cosa nada más llegar. Claro. Nosotros, cuando entremos a gobernar, lo que vamos a hacer es ver en qué situación real está el ayuntamiento, ver en qué situación real tenemos las cuentas, ver en qué situación real está la plantilla y, por supuesto, lo que vamos a hacer es una gestión, como solo sabemos hacer del Partido Popular, una gestión responsable.
Esa comunicación con el señor Bautista que nos estaba contando. Ahora, sí, ahora, adelante, sí. Nos decía que sí, que efectivamente una gestión responsable y que verán cómo están las cuentas, ¿no? Sobre todo. Hombre, nosotros lo que haremos, fíjate, este es un gobierno que en el peor año de la pandemia dejó sin ejecutar 30 millones de euros porque no fue capaz. Este es un gobierno que año a año deja de invertir en el programa de inversiones 20 millones de euros porque es incapaz. Este gobierno es el que saca una línea de subvención a familias de 1 millón de euros y ejecuta 22.000 y se gasta casi 90.000 en publicitarlo. Este es el gobierno que tenemos. ¿Cómo no voy a levantar alfombra? No tengo otra cosa mejor que hacer, claro. ¿El resto de la ciudad cómo está? Quiero decir, las cuestiones estas básicas que un alcalde, un ayuntamiento hacen, ¿no? La limpieza, la seguridad. Estamos hablando de una grandísima ciudad que está en 200.000 habitantes, ¿no? Mira, estamos hablando de la ciudad más grande de la Comunidad de Madrid, 200.000 habitantes censados, de la 27 población nacional. Y te voy a dar un ejemplo. Móstoles no tiene cine, por ejemplo, para que como anécdota. Móstoles hace poco ha tenido una ola de robos en hostelería por el método del alcantarillazo. Ahora nos conocen como esa ciudad donde cogemos las alcantarillas del suelo, las tiramos contra los escaparates, entramos y robamos. Móstoles es esa ciudad que no atendemos a los jóvenes porque no damos la licencia para el Plan Vive. Móstoles es esa ciudad donde regalamos suelo público a empresas privadas con un canon a 75 años irrisorio y que no se renueva. Móstoles es esa ciudad donde el deporte y la cultura no pintan ni tienen nada. Móstoles es esa ciudad donde al mayor no se le tiene en cuenta, que no se le busca en una zona para bailar. Móstoles es la ciudad donde los grandes parques de la ciudad están absolutamente dejados. Y hay dos palabras que nos dicen siempre los mostoleños, las asociaciones, los comercios, todo el mundo: dejadez y abandono. No pueden seguir un minuto más la señora Pose y su gobierno porque están llevando a Móstoles a unos límites que no nos merecemos. El señor Lobato ella va a ser la candidata en mayo, a día de hoy. A día de hoy sí. Según su código ético, según el artículo 5.2, nos viene a decir que si hay un procedimiento oral abierto, la expulsan, la abren un expediente de expulsión y no será candidata. Lo que dice el auto hoy es que se le va a abrir ese procedimiento oral y además por vía penal. Parece ser que no les vale esto. Bueno, pues a día de hoy la alcaldesa ya ha dicho, ha manifestado públicamente que ya no va a dimitir, cómo va a dimitir ella, y esperemos a ver qué va a pasar. Ahora, nos parece una nueva falta de respeto hacia el mostoleño, una nueva falta de respeto a esta población que ni la quieren ni la respetan. Manuel Bautista, candidato del PP a la alcaldía de Móstoles, gracias por habernos acompañado. A ver qué pasa. Muchas gracias a vosotros, un saludo, gracias. Bueno, así están las cosas, por ejemplo, en una ciudad como Móstoles, lo decía el señor Bautista, 210.000 habitantes, es la 27ª ciudad de España, la ciudad, después de Madrid, por supuesto, más grande de la Comunidad de Madrid. Sonia Cea y Sergio Fidalgo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Sonia, bienvenida a La Antorcha. Muchísimas gracias. Bueno, ahora si me permitís vamos a hablar de lo del Tito Berni, que es, digamos que lo de la alcaldesa Pose, pero multiplicado por 200.000. Vamos a irnos al Congreso de los Diputados, porque hoy ha sido una jornada crucial. Luz Sela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gente, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, el PSOE libra al Tito Berni y al resto de diputados socialistas de pasar por allí y explicar el caso, ¿no? Con una artimaña parlamentaria, ¿no? En vez de crear una comisión de investigación, lo derivo a Interior y además lo convierto, creo, ¿no?, en una investigación a la Guardia Civil, no al PSOE. Sí, efectivamente, lo que estaba planteado en un principio y hoy se debatía en la Junta de Portavoces era esa comisión de investigación que había sido solicitada por el Partido Popular para centrarse específicamente en la trama de extorsión y de corrupción liderada por Fuentes Curbelo, Tito Berni, pero en las últimas horas el PSOE con sus socios Esquerra y Bildu han maniobrado para derivar esa comisión y convertirla en una investigación centrada específicamente en las irregularidades, en las adjudicaciones para los cuarteles de la Guardia Civil que han revelado las investigaciones del caso de la trama mediador, ¿no? ¿Qué supone esto? Bueno, pues una diferencia fundamental. Si las comparecencias se derivan
a una comisión ordinaria del Congreso, como ellos pretenden, la Comisión de Interior y la Comisión de Calidad Democrática, las comparecencias no son obligatorias. Es decir, Fuentes Curbelo, en el caso de que los grupos lo solicitasen, o incluso los diputados socialistas a los que el mediador ha apuntado dentro que cenaron en el restaurante Ramsés de Madrid con Fuentes Curbelo, no estarían obligados a comparecer. En las comisiones de investigación las comparecencias son obligatorias y además mentir es delito, con lo cual, bueno, la diferencia es fundamental y en el caso de que Fuentes Curbelo sea citado, pues puede decidir si se presenta en el Congreso o no. Vamos, que el PSOE no tiene ningún interés en que se abra esta comisión y que vayan allí a hablar. Y sobre todo, como tú dices, en una comisión de investigación donde mentir es delito. Claro. Efectivamente, absolutamente nada. Si la Comisión de Calidad Democrática, donde además la mesa tiene mayoría del Partido Socialista, con lo cual puede decidir que ni siquiera cita a Fuentes Curbelo, al mediador, a los diputados, a quien sea, o sea, puede citar a quien le dé la gana. Con lo cual, bueno, ni siquiera en el hipotético caso de que se citen, están obligados a comparecer ni a decir nada. Con lo cual, bueno, pues esa comisión de investigación que pedía el PP se ha quedado en nada. Hoy escuchábamos a la portavoz de Cuca Gamarra muy enfadada y bueno, pues diciendo que la impunidad en este caso se paga con la impunidad, ¿no? En referencia a que el gobierno había salvado a los dirigentes independentistas de Esquerra de sus causas por el referéndum del 1 de octubre y ahora se la devuelven apoyando, bueno, pues esta artimaña parlamentaria para que el PSOE se vaya de rositas en el Congreso por la trama mediadora. Luego ha ocurrido otra cosa que no es menor. Saben ustedes que una de las promesas fundamentales de la investidura del señor Sánchez fue derogar eso que la izquierda bautizó como la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana del señor Rajoy. Llevaban un año manoseando Bildu, ¿verdad?, Luz, Esquerra, con el PSOE, con Podemos, el señor Enrique de Santiago, que es un peligro realmente, vistas sus amistades por allá, por aquellos lares americanos, etcétera, manoseando la ley para intentar convertirla en una ley prácticamente en favor de los delincuentes, que dejaba maniatado, como hemos visto aquí en las manifestaciones de policías y guardias civiles. Pero al final el PSOE se ha echado para atrás y la reformita que les planteaban a Bildu, claro, a Esquerra no les ha convencido, y la sesión ha sido también, de la comisión ha sido tela marinera, ¿no? Y al final la ley se queda como estaba. Efectivamente, y con mucho malestar también dentro de la propia coalición por parte de Podemos, que en este caso pues se había aliado también con Esquerra y con Bildu para sacar adelante esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Han sido varios puntos los que han separado a los socios, como el uso de pelotas de goma, las llamadas devoluciones en caliente, las faltas de respeto y la autoridad de los policías. Y bueno, el Partido Socialista nunca ha sido proclive a aceptar estas reivindicaciones de sus socios parlamentarios y en este caso, bueno, pues la reforma ha acabado en saco roto. Escuchábamos, bueno, pues a policías y a guardias civiles celebrándolo como un éxito real y así lo es porque al margen, y aunque ahora el PSOE se oponga a estos puntos, lo que sí pactó en su día fueron medidas pues muy polémicas, ¿no? Como permitir las manifestaciones no comunicadas y no autorizadas, por tanto, permitir los rodeas, el Congreso, las manifestaciones en torno a las cámaras, Congreso, Senado y también a las cámaras parlamentarias y otras muchas medidas, como quitar también autoridad en los atestados policiales, dudar de la palabra de los policías, etcétera, etcétera, que fueron muy controvertidas. Y que han provocado además numerosas protestas, hasta la última del 4, bueno, hoy mismo estaban en las puertas del Congreso allí esperando a ver qué pasaba, la votación ha sido 18-17, es decir, el PSOE ha salvado esto por un votito de nada en una sesión muy tensa. Luego vamos a escuchar íntegra además, porque vale la pena, la intervención de Ana Vázquez, de la portavoz del Grupo Popular, porque el repaso que les ha pegado, empezando por Edmundo Val, a todos los demás, ha sido notable. Luz, te dejamos, que los días en el Congreso son muy intensos y ya estás tomando, supongo, colacao y espinacas para la sesión de la moción de censura, para coger fuerzas. La semana que viene, ¿no? Que va a ser muy intensa. Te cuento la última, te cuento la última del señor Tamames. Venga, te informo yo a ti.
Pues el señor Tamames acaba de decir hace muy poquito en una televisión nacional lo siguiente: no soy particularmente crítico con Pedro Sánchez, le tengo cierta estima incluso. Bueno, lo dejamos ahí, venga. Bueno, y sabes que, bueno, ya ha trascendido hoy que Santiago Abascal y Ramón Tamames van a comparecer en el Congreso jueves, van a estar preparando esa moción de censura y vamos a poder preguntarles todos, bueno, pues muchas inquietudes, ¿no? Y efectivamente por estas contradicciones entre lo que piensa Vox y lo que piensa Ramón Tamames. Así que bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Tenemos plan para la próxima semana de sobra. Gracias, Luz. Un abrazo. A ti, gracias, adiós. Sonia y Sergio. Sonia, bueno, lo del Tito Berni, lo primero de todo. Este gobierno que empezó con una moción de censura, que venía no sé qué, de la corrupción, etcétera, y al Tito Berni, mejor que no pase por el Congreso a decir nada, ¿no? Ni a él, ni a los de la comilona, y no digamos más. Efectivamente, Vicente, el PSOE, ¿verdad?, que venía a luchar contra la corrupción, como dices, y a promover una transparencia cristalina de las instituciones, pues ya estamos viendo lo que se ha convertido, ¿no? En una rebaja del delito de malversación que sonroja a Europa, pero que les permite librar a sus amiguitos, a sus socios de la cárcel. Y luego, respecto a la transparencia, pues ya lo estamos viendo. Cuando no les interesa la comisión de investigación, pues hacen todo lo posible para que esta no se produzca, o en este caso ya, pues les piden los favores a sus socios para que al final la conviertan en una causa contra la Guardia Civil. Aquí, como bien decía Luz, yo creo que lo importante es saber quién está detrás de esas comisiones de investigación. Cuando propuso el Partido Popular una comisión de investigación contra el Tito Berni, Podemos fue el primero que dijo que no, porque esa comisión de investigación la había propuesto el Partido Popular. Y ya sabemos que transparencia lo que quieran, pero ante todo su sectarismo. Y esta segunda comisión de investigación, esta reformulación, como decíamos, chapucera, de la comisión de investigación, ¿quién está detrás? Pues Esquerra Republicana y Bildu, que como sabemos, pues siempre se han manifestado, siempre se han caracterizado por su amor a la Guardia Civil. Entonces, lo que prefiere el sanchismo, como para el sanchismo todo vale, pues para tapar sus vergüenzas, pues prefieren que se atente de esta manera contra el honor de un cuerpo como es la Guardia Civil, que yo creo que ha hecho muchísimo más por la democracia y por la convivencia pacífica de este país que desde luego nosotros. Sergio, y la segunda parte de esta historia en el Congreso es eso, lo de la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, que finalmente ha quedado en nada por pura conveniencia electoral a última hora del Partido Socialista, porque con el lío que tiene, si encima aprueba esta ley, con los policías y guardias civiles y los ertzainas, y los Mossos de Escuadra, y los policías locales, y los funcionarios de prisiones en contra absolutamente, el escándalo hubiera sido enorme. En un sitio como, fíjate, en el caso de Sonia, que es alcaldesa, no, todavía no, a lo mejor llega un día, a lo mejor un día llega, concejala del Ayuntamiento de Madrid, y en el caso tuyo, Sergio, de Barcelona, con los disturbios habituales del independentismo, etcétera, es dejar atados de pies y manos a los policías, guardias civiles, mozos, etcétera, ¿no? Sí, no, por supuesto de que el PSOE supongo que ha decidido recular y no quería ceder a las pretensiones de sus socios, porque realmente era situar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, básicamente dejarlos inermes. Claro, digamos que ya en Cataluña ha pasado eso, ya el separatismo ha desarmado a los Mossos. No olvidemos que lo que está pidiendo Esquerra Republicana, bueno, tiene cierta coherencia, porque es lo mismo que le ha hecho la Policía Autonómica, que prácticamente les ha privado del material antidisturbios más eficaz, y ahora tienen pues un material antidisturbios que de poco sirve. Y por lo tanto, si en esta digamos voluntad de que las algaradas callejeras puedan avanzar, porque la policía catalana, en este caso, que es la que tiene la competencia de seguridad en Cataluña, pues está inerme, pues claro, lógicamente intenta que eso se generalice, ¿no? Para que no hacer ver que realmente ellos son diferentes, ¿no? Por lo tanto, y el PSOE, claro, lo ha visto claro. Piensa que el PSOE tiene un problema, porque depende de sus socios, pero claro, buena parte de su electorado, pues no quiere precisamente que haya gente que les ocupe en las casas, o que la gente les queme contenedores, o que les atraquen. Claro, este sectarismo antipolicial y antijudicial es competencia de Podemos, la CUP, Bildu, partidos así, pero el electorado del PSOE no es eso. El electorado del PSOE le gusta la Policía Nacional, le gusta la Guardia Civil, porque precisamente las instituciones como la Guardia Civil o la Policía Nacional, que son valoradas muy positivamente en todos los sondeos que se hacen a nivel nacional,
Claro, también los votantes del PSOE dan buena imagen de la policía y de la Guardia Civil, por lo tanto no les interesa de repente que se venda. O sea, una cosa es que la policía pues proteste por los salarios, a lo mejor esto la gente no puede estar de acuerdo o no, como las protestas que hubo hace poco en Madrid, pero otra cosa ya es que se haga público que la policía no está armada. Claro, cuando la seguridad es un grave problema en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, todas las grandes ciudades, si de repente empiezas a quitar medios a la policía, ¿tú cómo lo vendes a tu electorado? Por tanto, el PSOE yo creo que bastante problemas tiene como para meterse en otro más. Sonia, en una ciudad como Madrid, tú que estás en el ayuntamiento, imagínate, y ahora vamos a escuchar a tu compañera de partido, Ana Vázquez, a la portavoz de Interior en el Congreso, que explicaba ejemplo por ejemplo, ¿no? lo que suponía esa reforma, que finalmente se ha tumbado básicamente porque no le interesa al PSOE ahora. Pero en una ciudad como Madrid, Sonia, imagínate, no se puede, si se hubiera aprobado, pues no hace falta comunicar las manifestaciones y se convocan 10 o 12 manifestaciones a la vez de estos grupos de extrema izquierda, incluido un rodeo al Congreso para asaltar el Congreso. Eso es imposible desde el punto de vista de la coordinación policial, incluida Policía Municipal, que defender esas instituciones o esos sitios. A ver, aquí lo que yo creo que lo que está claro es que Podemos lo que estaba haciendo es preparar las calles, que es lo que mejor se les da, para cuando no gobiernen, y que luego efectivamente pues que esas manifestaciones no tengan que tener una autorización policial, que sería además que son espontáneas, para que además no haya ninguna autoridad detrás, que además da igual. Y luego también es que yo lo que decía antes, saber quién está detrás de todo eso es muy importante. Encontrábamos a Podemos, encontrábamos a Esquerra Republicana, encontrábamos a Bildu. ¿Os acordáis de esas declaraciones de Pablo Iglesias en las que decía que a él le conmovía unas imágenes de una manifestación en las que un policía nacional estaba siendo apaleado y creo que le estaban pateando la cabeza? O sea, es que esos señores son los que estaban detrás de esta propuesta, de esta modificación de la ley. Nosotros en Madrid, sabéis que Isa Serra está condenada, la portavoz de Podemos está condenada por darle una pedrada en la cabeza a una policía municipal. Y luego, antes, como ya sabéis, la había llamado de todo. Unas palabras que además no voy a pronunciar aquí, pero que eran de todo menos feministas. Entonces, pues lo que os decía, nosotros en el caso del Ayuntamiento de Madrid estamos viendo pues que cada vez hay más manifestaciones, porque además les gusta agitar la calle, pero luego que hay otra serie de problemas que no son manifestaciones, como por ejemplo el tema de los botellones. En el tema de los botellones también se podían acoger a este tipo de manifestaciones que, bueno, como además son espontáneas, no hay nadie detrás y nadie tiene responsabilidad, pues para adelante. O el problema que podían tener los policías. Los policías, por ejemplo, lo que estábamos viendo es que la autoridad le van a tener ya por los suelos y que luego además que se iba a poder hacer una fotografía de un policía, que iba a poder difundir la imagen de un policía y que estos policías iban a estar absolutamente vendidos. Entonces, claro, tanto un policía municipal, tanto un policía nacional o como un guardia civil, poco te van a defender si los primeros que están indefensos son ellos. Bueno, os invito a que veáis, son 7-8 minutos, de la intervención de Ana Vázquez hoy en la Comisión de Interior, ¿no? Empezaba por Edmundo Val, que le decía, oiga, usted va a todas las manifestaciones de los policías, pero luego aquí está criticando la Ley de Seguridad Ciudadana, y Edmundo Val pues agachaba la cabeza porque, bueno, pues no está en sus mejores horas. Pero escuchad, y les invito a ustedes que escuchen también, porque es muy ilustrativa de lo que iba a ser esa reforma, que además el PSOE, en las últimas transaccionales que hoy mismo, lo cuenta Ana Vázquez, presenta, les dice a Bildu, bueno, votadnos, dejadlo así, pero que ahora dentro de 12 meses lo volvemos a remover esto. O sea, que tienen toda la intención de, si vuelven a gobernar, ponerlo otra vez en marcha. Esta es Ana Vázquez hoy en la Comisión de Interior. La señora Vázquez. Muchísimas gracias, señor presidente. Como cuestión previa, me gustaría decirle al diputado de Ciudadanos que estamos asombrados de que aquí hoy usted esté criticando la ley del año 2015, que incluso utilice el mismo calificativo que la izquierda de ley mordaza, y mientras va a todas las manifestaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a hacerse las fotos y a defender la ley del 2015. Es que lo de ustedes, los bandazos de ustedes son dignos de estudio. Y mire, respecto a lo de Podemos, oiga, un poco de respeto. Mire, usted no sabe lo que pasó en la sede del Partido Popular, pero ojalá el Partido Popular consiguiera esa unanimidad de la que usted habla, porque si algo han conseguido ustedes es la unanimidad, no solo de los que están a la puerta ahora, a los que damos las gracias, por supuesto, y saludamos, Jusapol, Jucil y Jupol, sino
la unanimidad, todos, incluso la plataforma de la España Segura, de todos los sindicatos policiales, no solo nacionales, de Policía Nacional, de Guardia Civil, incluso de Mossos y de Archaina, contra la chapuza de ley que ustedes hoy pretenden hacer. Así que, oh, bendita unanimidad. Mire, señorías, tras la despenalización de los delitos de sedición y malversación en el mes de diciembre, Sánchez se plegaba nuevamente ante sus socios y aprobaba una serie de medidas absolutamente innecesarias y que son única y exclusivamente para favorecer la delincuencia y limitar la capacidad operativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ustedes, señores del PSOE, ya tragaron con 36 enmiendas que firmaron con Bildu, Esquerra, etc. Ya solo le quedan estas 4, que seguirán subastando. Aún ahora nos acaban de llegar transaccionales que ustedes intentan salvar esta ley. Pero yo entiendo que ni Bildu ni Esquerra les crean nada. Si dicen que esto lo harán dentro de 12 meses, señores, que no van a estar en el gobierno dentro de 12 meses. Ustedes no van a cumplir con lo que le está pidiendo Esquerra y Bildu. Sean sensatos, hombre, no les tomen más el pelo, que ya llevan 2 años tomándoselo. Pero mire, hoy, señorías del PSOE, si ustedes aprueban esta ley, señores de Podemos, cambiarán los grilletes estos de las manos de los delincuentes a las manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es lo que quieren sus socios. Es la ley de seguridad de Sánchez y no la ley de seguridad de los españoles. Y le voy a poner ejemplos. Mire, con esta ley no serán sancionables las manifestaciones espontáneas. Pues imagínense ustedes la ciudad de Madrid, 10 concentraciones al mismo tiempo. Esto ha pasado en Cataluña, cuando fue las sentencias, bloquearon toda la ciudad de Cataluña, los accesos a las estaciones, al aeropuerto. Es decir, es facilísimo crear el caos porque no hay operativo policial que sea capaz de reaccionar. Pero no solo eso, ustedes aprobaron, porque esto ya está todo en la ponencia, ustedes aprobaron que ahora hay que obligar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a preavisar. Entonces ustedes imagínense, si no han caído los suficientes adoquines, oiga, avisan, no, miren, tienen adoquines 10 minutos más, que en 10 minutos más les vamos a disolver, ¿vale? Es decir, esto es lo que ustedes pretenden. Pero después también dicen, no, tiene que ser de manera audible. Oiga, pues dígame aquí de manera audible, a ver cómo se van a enterar de que les van a disolver después de tirarle todo lo que les han tirado. Por cierto, la señal esta de girar a la izquierda debía ser por Podemos. En fin, después ponen que se establecen obstáculos al registro corporal. Es decir, ahora que crece la agresión entre menores, las bandas juveniles, es decir, les van a mermar la capacidad que tienen para ver si llevan navajas o otros utensilios. Y bueno, ya lo del PNV, oiga, señor Lerga, hace 2 días acaba de decir que el gobierno vasco pretende que las discotecas contraten personal de seguridad privada para hacer cacheos y detención de metales. Es decir, la policía y la Guardia Civil ataditos. Pero en cambio ustedes van a poner seguridad privada en las discotecas en el País Vasco para que hagan cacheos. Después van a 2 horas máximo para identificaciones. Ustedes viven en un pueblo. Yo vivo en un pueblo. En mi pueblo, como en la mayoría de la España despoblada, tenemos un cuartel que tiene que hacer esa patrulla, un recorrido mayor a 100 kilómetros. ¿Usted cree que en 2 horas se puede identificar a una persona y volverla a llevar? Por ejemplo, en mi zona, que estamos al lado de la frontera con Portugal. Ustedes están de broma. Entonces, después van a utilizar a los policías pues como transportistas que van a tener que llevar, que van a tener que no hacer los servicios que a lo mejor corren más riesgo para dejar estos. Pero no solo eso. Los tienen que devolver en el mismo sitio que los cogieron. Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Hay un jaleo a la puerta de un bar en Bande y resulta que la Guardia Civil los fines de semana en Bande no está. Tiene que venir el del cuartel de Xinzo a coger a ese que está montando jaleo. Pero tiene que volver a traer una vez que está identificado para si eso que se acabe de pegar. O cogen a un hombre masturbándose delante del colegio de Bande y entonces hay que llevarlo a identificar a Xinzo de Limia. Pero lo volvemos a traer una vez que está identificado otra vez al colegio a si quiere acabar de masturbarse o hacer lo que le venga en gana. Es decir, estas son las incongruencias que ustedes hacen en esta ley. Después, mire, lo de las grabaciones a los policías. ¿Por qué no votaron a favor el PSOE aquí en esta comisión de que también las cámaras las llevaran los policías? Claro, ustedes solo permiten que se grabe al policía, pero que el policía pueda grabar a los ciudadanos, no. Y después, además, solo será sancionable si hay un daño. Es decir, que se tiene que producir el daño para que sea sancionable. Pero ustedes están de broma, de verdad. Mire, después, controles en carreteras y otras infraestructuras viarias. Es decir, que si la Guardia Civil quiere hacer un control de seguridad ciudadana, imaginemos que está buscando a un narcotraficante o a terroristas, tiene que coordinarlo con los Mossos, con la Archaina. Ustedes saben que esto es una barbaridad, mezclar competencias de seguridad ciudadana y de tráfico. Supone de facto otra ampliación de las competencias que ustedes están cediendo al independentismo.
Imagínense ustedes la operación Judas para hacer el control de carreteras que estaban siendo investigados los CDR, pues hay que avisar a los Mossos. O la operación del 1 de octubre, que habría que avisar a los Mossos y entonces ya sabrían en dónde estaba la Policía Nacional, dónde estaba la Guardia Civil. Material antidisturbios. Oiga, la enmienda está aquí, ¿eh? La enmienda está aquí, de que van a hacer un estudio, porque ustedes no se atreven a ponerlo por escrito en la ley, pero sí que ponen en la ley que van a realizar un estudio para prohibir el material antidisturbio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues después saldrán ustedes a defender las calles, ténganlo por seguro, porque eso es maniatar a los agentes de la autoridad. Después, la resistencia pasiva. Bueno, pues imagínense, vamos a ponerle un ejemplo de resistencia pasiva. Están sentados, una sentada en una vía pública, y va allí un agente y dice, oiga, levántense. Es resistencia pasiva, no es sancionable. Vamos, es una muesca totalmente de pérdida de la autoridad. Pero no solo eso, esto afecta también a los ciudadanos. Le voy a poner varios ejemplos. Las sanciones se reducen y pasan de 600 a 500 euros. Se va a poder reventar las procesiones, prepárense en Semana Santa, es decir, queda sin sancionar la perturbación de oficios religiosos, queda sin sancionar la ocupación de viviendas cuando la ocupación de viviendas aumenta un 41%, queda sin sancionar el rodeo al Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos, que estoy segura que tan pronto gobierne el Partido Popular en estas elecciones y muchos parlamentos los van a rodear, queda sin sancionar la exhibición obscena, es decir, que van a permitir el nudismo en cualquier zona de España. Queda sin sancionar la prostitución donde están los menores, colegios, parques. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solo podrán avisar. La tenencia de drogas pasa de ser grave a leve. La venta ambulante, aún presumía aquí el de Podemos, de que van a regular que se prohíba la venta ambulante. Oiga, pues yo quiero que se prohíba la venta ambulante y que se apoye al comerciante que pague impuestos. Yo no quiero que se apoye el Tom Manta. Y después lo de las sanciones, le voy a poner un ejemplo. Mire, una sanción leve, 100 euros. Ahora con esto de que los menores y los que no tengan dinero no pagan y los que no tengan más del salario mínimo interprofesional tampoco, le pongo un ejemplo. Se impone una sanción de 100 euros. Resulta que si la pagas previamente, pues en vez de 100 se reduce un 50%. Ah, pero si además no cobras el SMI, pues vas a pagar 25 euros. Pero ya si eres menor o no tienes nada, no pagas nada. Que es lo que ustedes quieren. Que los antisistemas y toda esa gente que le gusta quemar y reventar las calles sí sirvan de la gente que no tiene nada, nada. Y después, es más, piden que sea con carácter retroactivo. Es decir, que todos los que ahora mencionaron, estos de Podemos, que tienen sancionados y que todavía no acabaron sus procedimientos, a todos hay que condenar, a todos se les perdonan las sanciones, ¿verdad? Por eso ponen el carácter retroactivo en el derecho administrativo, en este caso, sancionable, para perdonarles a todos, que son todos los que crearon los disturbios en el rodeo del Congreso, en el Parlamento de Andalucía, etcétera, etcétera. Mire, esto, después ya lo de los atestados, ¿quiere que le dé solo un ejemplo? Ahora resulta que no van a tener presunción de veracidad, salvo prueba en contrario. Ustedes saben que un atestado de la policía es el único instrumento que tiene, por ejemplo, una víctima de violencia de género para que le pongan inmediatamente medidas de protección. ¿Qué pasa? ¿Que van a dudar también de un atestado policial? Bueno, por no decirles lo del rechazo en frontera, que bueno, pues en estos momentos en que aumenta la criminalidad un 22%, no se puede hacer este tipo de ley que aún encima han saltado todos los informes preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo del Poder Judicial, del fiscal, porque así lo hacen como una proposición de ley para sacarla por aquí y no con los dictámenes que tuvo esta ley. Miren, yo finalizo ya, señores del Partido Socialista. Esto es una ley sectaria, una ley muy sectaria, que pasa de decir que es criminal el delincuente a es criminal las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta ley había que endurecerla. Las enmiendas del Partido Popular, castigar más la ocupación, castigar los homenajes a los terroristas. Eso era lo que tenían que hacer ustedes. Finalizo ya, porque hoy, si se pliega a esta subasta de enmiendas que estamos viendo en estos últimos minutos, si se pliegan, ustedes, señores del Partido Socialista, pasarán a la historia por pasar de la ley en la patada a la puerta a pasar a la ley de la patada al policía. Muy bien. Muchas gracias, señora Vázquez. Sergio, vaya repaso que le ha pegado. No ha dejado títere con cabeza. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero solo le falta meterse con Ábalos no, porque es el presidente de la comisión. Pero ha hecho un resumen muy informativo de lo que hubiera sido
y el PSOE todavía, Bildu y Esquerra, pretenden que si pueden en la próxima legislatura sea esa ley. Sí, sí, por supuesto. A mí reconozco que me ha hecho cierta gracia volver a encontrarme a Balos ahí, el presidente de una comisión. Veo que el PSOE no deja tirado a los suyos y que se encuentra acomodo. Y mira, estará cobrando un suplemento. Pero sí, sí, la verdad es que la intervención de Ana Vázquez ha sido magnífica, ha dado un repaso en toda regla, ha recordado todas las miserias en materia de seguridad ciudadana del PSOE, todas las renuncias, y menos mal que bueno, que al final esta ley no va a pasar, pero realmente era terrible todas las barbaridades que ha anunciado Ana Vázquez. Es que para, claro, es que era prácticamente permitir Sí. que los grupos radicales pudieran rodear las cámaras autonómicas, pudieran montar manifestaciones. Claro, lo de la Semana Santa no es baladí. Con la manía que tienen los de Podemos para la Semana Santa, seguramente en más de un pueblo habría 4 o 5 celebrados que estarían reventando procesiones. Con lo cual, es que era un proyecto bárbaro, y bueno, por suerte parece que se va a dejar para más adelante. Pero más adelante es que Sonia, si pueden volver a montar mayoría Frankenstein después de las generales, es reactivarlo, porque tendrá que venderle en todo ese caso el PSOE con 4 años por delante favores a Bildu, a Esquerra, etcétera, ¿no? A ver, es que si atendemos a las encuestas, el PSOE sabe que para una próxima hipotética, muy hipotética legislatura, saben que no les quedará otra. Entonces, pues lo que quieren es no enfrentarse mucho con sus socios, pero también, como decías, Vicente, pues tampoco enfrentarse a un sector tan amplio como el que representa la Policía Nacional con un 28M dentro de 2 meses. Pero yo creo que aquí lo importante, bueno, decir que la intervención de mi compañera, la verdad que ha estado inmensa, pero me gustaría recalcar un poco el país tan bonito que nos están dejando, y menos mal que en esto se ha puesto un poco de pie en pared. Pero es que yo creo que vivimos un momento en el que las leyes y el Código Penal se está redactando a favor del delincuente, cuando no es ese delincuente el que las está susurrando al oído. Y esto pasa cuando los que construyen el país son aquellos que siempre han tenido en su ADN el destruirlo. Y entonces, pues al final pasa lo que pasa y vemos lo que querían hacer con esta ley. Que, bueno, pues la verdad que lo ha detallado todo muy bien Ana, pero es que no solo era un sinsentido, sino que era ya absolutamente pues poner la peligrosidad en las calles y a todos nuestros agentes absolutamente, pero te digo, desabastecidos tanto de autoridad como de medios, como de todo, para poder hacerle frente. Agustín Leal es el portavoz de Jucil. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Vicente. Has escuchado a Ana Vázquez. Yo te pregunto, ¿ha exagerado Ana Vázquez o ese panorama que describía con esa, si se hubiera aprobado esa ley, era realista? Incluido, por ejemplo, lo que hablaba de la Guardia Civil, de un pueblo a otro, de llevarlo de taxistas. Decía esto de, bueno, pues un señor que esté masturbándose delante de un colegio, pues lo identificas, lo llevas, lo traes, lo dejas ahí y si quiere seguir, pues que siga, ¿no? Muy realista, muy realista. Muy realista. La verdad es que sí, no lo hubiera explicado yo mejor. Muy realista. Esta ley era un despropósito. Esta ley atentaba contra los pilares básicos de la convivencia, del Estado de Derecho, contra la soberanía del pueblo español, porque iba a haber restringida su libertad y su movilidad en la calle. La calle va a ser de los violentos. Y la diputada del Partido Popular se ha expresado mejor imposible, vamos. O sea, yo creo que quien la haya escuchado estos 4 o 5 minutos le ha quedado claro lo que representaría la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de llevarse a cabo. Aquí el problema es además que el nivel de enfado es de los que el PSOE que os quería atar, digamos así, digamos de una mano, dejaros una mano esto, o Bildu y Esquerra, que lo que os quería es con las 2 manos atadas y, si es posible, los pies. Quiero decir, una elección entre Guatemala o Guatepeor. Lo que pasa es que al PSOE al final pues no le sale a cuenta meterse en otro lío, ¿no? A estas alturas de legislatura y con las elecciones a la vista. Bueno, desde que se empezó con la reforma de esta ley, promovida, todo hay que decirlo, por el Partido Nacionalista Vasco ya hace prácticamente 2 años, desde Jucil lo hemos denunciado, ¿no? Esto, el mejor ejemplo es que alguien daba un hoja en blanco a los violentos, a los antisistema, y le decían desde la administración, poned lo que queráis, redactarlas como queráis, que nosotros las sacaremos adelante. Esa era la idea. Lo que pasa que, gracias a Dios, pues efectivamente al PSOE no le han salido las cuentas y ha decidido dar un paso atrás en el último momento. Jucil, desde la mesura y la profesionalidad, ya el año pasado presentó un informe muy técnico, elaborado por nuestros abogados y catedráticos
de Derecho Procesal, Constitucional y Penal de la Universidad San Pablo CEU. Se lo entregamos al ministro, se lo entregamos a todas las formaciones políticas, y en ese informe demostrábamos el carácter abierto de inconstitucionalidad de muchas de estas enmiendas, y denunciábamos el peligro que iba a haber en la calle para la seguridad ciudadana. Poníamos como ejemplo el espejo en el que se iban a ver los ciudadanos de toda España iba a ser la Barcelona de Colau y sus disturbios y su inseguridad, con la merma que eso pues daría para la libertad, para el comercio y para el turismo y para la seguridad de todos los ciudadanos. En primera instancia, Policía Nacional y Guardia Civil seríamos la primera línea, los principales perjudicados, porque estaríamos atados de pies y manos, pero los verdaderos rehenes de estos violentos, de esta sin razón, serían los ciudadanos de a pie. Pero claro, vosotros como agentes de la autoridad, qué triste que la iniciativa de la coalición gobernante con los socios que ya conocemos quiénes son, los del golpe de Estado y los amigos del tiro en la nuca, fuera esta. Y que luego, y que vosotros además os hayáis tenido que manifestar reiteradamente durante estos años para intentar pedir, suplicar casi al ministro del Interior, que está missing, por cierto, sobre esta cuestión, el reprobado ministro del Interior, y al final que por un cálculo electoral, o incluso el PSOE ha pensado a ver si vamos a ganar otra vez y vamos a tener a los nuestros en la calle contra nosotros, con las manos libres. Claro, bueno, esto ocurre cuando se legisla desde el sectarismo ideológico, porque es así. Esta ley, no hay ningún informe técnico, ningún clamor popular que la avalase este tipo de reforma. Cuando legislas desde el sectarismo ocurren estas cosas. El ejemplo, recientemente lo ponía Jucil en la aprobación de la ley de solo sí es sí. No se tuvo en cuenta la opinión de los juristas, de la gente que sabe, de la gente que avisó lo que iba a ocurrir con la ley de solo sí es sí. Bueno, pues de llevarse adelante esta reforma con la ley de seguridad ciudadana hubiera sido la misma tragedia que la ley de solo sí es sí, pero multiplicado por 1000. O sea, nuestro Estado de Derecho hubiera sufrido un ataque en toda su línea de flotación. Tú ten en cuenta que para que una nación viva en libertad, para que un pueblo sea libre, han de darse como mínimo 4 pilares fundamentales que han de irse cumpliendo correlativamente, ¿no? Si el anterior no se da el posterior. El primero de ellos es la seguridad ciudadana, la seguridad física, que en España la da pues la Guardia Civil, ¿no? Y la Policía Nacional. Una vez que tenemos garantizada en cierta medida esta seguridad, ya viene una seguridad jurídica que dará paso a una prosperidad económica y posteriormente a la cultura. Pues bien, si la seguridad física se tambalea, si no hay seguridad en nuestras calles, lo demás se viene abajo, lo demás no está garantizado. Era el problema de llevarse a cabo esta ley, por eso Jucil y el movimiento Jusapol hemos salido a la calle, lo hemos denunciado en todos los foros que hemos podido de una manera pues tan radical, ¿no? Que no dábamos un paso atrás, que esto era un despropósito, una irresponsabilidad y un ataque desde el Estado al propio Estado de Derecho. Agustín Leal, portavoz de Jucil, gracias por acompañarnos, Agustín, en La Antorcha, de OK Diario. A vosotros, muy buenas noches. Buenas noches. Sonia y Sergio, ¿vosotros hacéis la compra? ¿Sois los que hacéis la compra en casa y estas cosas o no? Sí. Sí. ¿Tú también, Sonia? Yo la hace más mi marido porque yo no tengo tiempo, la hace más mi marido. Pero bueno, de vez en cuando sí que voy y sí que he notado un aumento increíble de los productos, la verdad. El otro día me llamó mucho la atención, sobre todo los productos frescos. El incremento de precios que ha tenido ha sido brutal y yo entiendo que hay muchísimas familias que ya directamente pues los han tenido que quitar de la cesta de la compra porque es que es imposible. Yo soy un experto en marcas blancas. Yo te puedo dar lecciones de lo que tú quieras ahí. Os puedo contar lo que queráis. Fíjate que ahora hablaremos enseguida con José María Rotellar, que es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Hablaremos de esto y hablaremos también de esa crisis del Silicon Valley Bank y lo que puede ocurrir. Antes quiero, y os despediré enseguida, que veáis a Juan Roig, a mi paisano Juan Roig, el presidente de Mercadona, decir lo que ha dicho hoy. Yo tenía pues una rueda de prensa y él se ha expresado con la naturalidad con la que se expresa. Y ha dicho lo que ha dicho y rápidamente el señor Echenique pues ha salido a ponerle a caldo, como en las próximas horas saldrá Ione Belarra de nuevo, etcétera, etcétera. Esto es lo que decía efectivamente Juan Roig, el presidente de Mercadona. Hemos tenido que subir, ha dicho, una burrada los precios.
pero viene lo después, claro, después es toda la explicación, si no, lo que se hubiera producido es un desastre enorme. ¿En quién? En la cadena de valor, en toda la cadena, en la cadena que les provee y en su propia empresa, con la cadena de despidos, etcétera. Es claro lo que dice el señor Roig. Vamos a escuchar primero lo que dice y os pido vuestra opinión. Hemos subido un 12% los precios de coste a los proveedores y al público hemos repercutido un 10%. Hemos conseguido paliar 2 puntos, que 2 puntos para nosotros es muchísimo. 2 puntos sobre 30.000 millones que vendemos son 600 millones. Ya que nos hemos dejado la piel los 99.000 y todos los proveedores de Mercadona para intentar paliar 2 puntos, ¿no? Estamos muy preocupados por la inflación. O sea, la inflación es un problema. Para nosotros teníamos un grave problema antes, que era la calidad, y ahora se nos ha unido Nosotros, claro, el principal problema de la inflación es que afecta a los jefes de rentas más bajas. Eso de que un distribuidor puede poner los precios que quiera, es que eso es imposible. Es decir, además, lo que más nos gusta en el sector es fastidiar al competidor de al lado y vender más barato que ellos. Es nuestro placer. Es que a los tenderos no nos gusta subir los precios, lo que nos gusta es bajarlos. Es más, si es que Mercadona dice SPB, el otro día me cogió una cliente y dice SPB siempre precios bajos y usted hace SPA, siempre precios altos. Digo, pues ya lo sé, señora. Sí, y aparte de todo, que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios. Si tienen razón. Y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que además de, porque hay que subir, es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante. No depende de una decisión personal nuestra, depende de la oferta y la demanda, que nosotros sí que podemos paliarlo y sí que podemos hacer cosas, que de hecho hemos estado haciendo muchísimas cosas, ¿no? Bueno, le ha faltado tiempo a Pablo Echenique para lanzar este tuit. Es un señor que, la verdad es que respira absolutamente odio, ¿no? Ahí lo tienen, además de meterle mano en el bolsillo cada vez que vas a la compra, se mea en tu cara, pero no digas una palabra más alta que la otra, no hagas ruido, baja los decibelios, ante el saqueo y la humillación, una sonrisa, y recuerda, son los millonarios los que crean la riqueza. Ahí lo tienen, dice Echenique que cada vez que ustedes si van a Mercadona a hacer la compra, el señor Roig se mea, es una expresión muy adecuada también, en su cara. ¿Cuántos puestos de trabajo, Sergio, ha creado el señor Echenique? Bueno, creó uno, el de su asistente, y no le pagaba la seguridad social, ¿no? Bueno, a ver, es que claro, que si hablamos de mear en cara de alguien, hombre, a mí, con todos mis respetos, a mí sí que me resulta muy desagradable y muy parecida a esa expresión, lo que me hace pam cada día, cada vez que recuerdo los 100.000 euros que cobra. Claro, es que estamos hablando de una serie de personajes que no baja de 100.000 euros nadie. Claro, que esta gente vaya diciendo que si Roig sube o no sube, oiga, ustedes, es que el mismo Echenique, yo no sé cómo debe estar su sueldo de portavoz parlamentario, pues más de 100.000 euros al año seguro. Claro, y lo que hace Mercadona es intentar mantener los puestos de trabajo, que no, a pesar de todo, a pesar de la crisis, no está despidiendo a nadie, al contrario, y está consiguiendo que en algunos precios, yo por ejemplo, las marcas blancas de Mercadona, los precios son bastante razonables si consideramos las medidas. Yo digo, yo soy un fan de los productos del iPlus, Hacendado, pero yo los consumo, o sea, no es pura pose. Yo realmente los consumo y los comparo, y Mercadona está haciendo esfuerzos. Lo que no está haciendo ningún esfuerzo es el gobierno. Cuando el gobierno se dedica a malgastar el dinero público, cuando se dedica a hacer clientelismo con el dinero ajeno, cuando está regando de oro a los separatistas para que se gasten el dinero en embajadas en Colombia, como la que anunció hoy Pere Aragonés que va a abrir, o en TV3, o en actividades de ese tipo, eso crea inflación. Claro, cuando tú malgastas el dinero público y lo gastas en una actividad improductiva, eso genera inflación. Y el problema que tiene este gobierno es que no hace más que generar inflación. Y esto lo padecemos todos. Y aparte está, si consideramos el tema obvio de la guerra que ha subido de Ucrania, que ha subido las materias primas, una barbaridad.
Lo que no le puedes echar a Mercadona es la culpa a Mercadona y al resto de superficies, pero bueno, Podemos ha tenido especial manía a Juan Roch, porque es un empresario de éxito, y supongo que como su única manera de intentar conseguir votos es con el mensaje del odio, el mensaje del rencor e insultando todo lo que se mueve, pues han puesto a Juan Roch como, digamos, como ejemplo del capitalista malvado, pero precisamente Mercadona, las condiciones laborales que ofrecen dentro del sector son de las mejores dentro del sector de la distribución. Mercadona no es de las que ni de la que peor paga, ni de la que tiene, ni la de la que ofrecen peores condiciones laborales, más bien al contrario, con lo cual encima es Ha incomprensible. dado un acuerdo con los sindicatos para una amplísima subida salarial. Te digo, mira, ¿sabes cuánto cobra Echenique? Con céntimos, 129.747,24 céntimos. Pues eso sí que es lo que dice, eso sí que yo estoy haciendo en mi cara ahora mismo lo que me ha dicho Echenique. Cuando me dice su sueldo, ahora sí que creo que él está haciendo eso, Sonia. que acusa a Juan Roch. Sonia. No, que digo que efectivamente, es que además yo apunto una cosa, yo también soy muy fan de Mercadona y soy muy fan de Hacendado, pero sobre todo es que me gusta muchísimo más cuando ando por los pasillos de Mercadona y ver cómo están los pasillos de Mercadona que cómo dejaron ellos los pasillos de los supermercados de Venezuela cuando les asesoraron. Así que obviamente prefiero ese modelo de supermercado, pero también lo que decíamos, vamos, al fin y al cabo Podemos es populismo y eso ya no sorprende a nadie, el Partido Socialista cada vez es más populismo y eso tampoco sorprende a nadie, y vemos que el discurso del populismo es odio y también encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Eso es lo que hacen, y para Podemos y también para el Partido Socialista, desgraciadamente, los empresarios se han convertido en sus grandes enemigos. Y luego, bueno, pues les llama la atención, ¿no? Les sorprende que pase lo que pasó la semana pasada con Ferrovial y que decidan irse de España y poner su sede social en otro país. Pero es a lo que les está llevando. Y efectivamente, al fin y al cabo, como decíamos, los que crean empleo son los empresarios. Y si tratamos de esta manera, como estamos tratando a los empresarios, pues poco futuro como país tenemos. Bueno, vamos a hablar, os voy a dejar aquí, ahora vamos a hablar con José María Rotellar. Gracias, Sonia, por estrenarte en La Antorcha, estás invitada cuando quieras. Si te lo has pasado bien, muy bien. Pues ya está, entonces eso es lo importante. Y Sergio, gracias por acompañarnos un día más. Un abrazo a los dos. Hasta cuando quieras, hasta luego. Porque queremos hablar un poco más en detalle, ¿no? de este entorno en el que nos pues sacude este dato de la inflación. Ya saben, 6% de inflación, en lo que llevamos de 2023, ese 16,6% en el que se ha encarecido la compra, la cesta de la compra en este último año, y ese 7,6% de inflación, que es inflación subyacente, la que no cuenta con los alimentos, con la energía, la que en definitiva está estructuralmente metida ya en la columna vertebral, en el corazón, en las venas y en las arterias, decíamos al principio, de nuestra economía, de nuestra cadena de valor, y por tanto esa es muy difícil de sacar y es la que indica a futuro lo que va a ocurrir. Todo ello mezclado además con la crisis del Silicon Valley y del Signature Bank de estos días en Estados Unidos y el miedo que puede haber a un efecto contagio como el que se produjo en circunstancias diferentes, pero que produjo en 2008 con el inicio de las subprimes, de la crisis de las subprimes. Hemos hablado hace un momentito con José María Rotellar, colaborador de esta casa, de OK Diario, profesor de Economía, economista y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, y él nos contaba, hablando de todo esto, nos daba su opinión de experto y le preguntábamos también, por cierto, por lo que había dicho el señor Roch. José María Rotellar, gracias por acompañarnos en La Antorcha de OK Diario. ¿Qué tal? Encantado, un placer. Bueno, suben los precios de los alimentos y una barbaridad. ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo mal? ¿La subida del IVA no era la solución? ¿La han aplicado mal? Bueno, hay varias circunstancias. La primera de ellas, que los bancos centrales tardaron mucho en reaccionar. Dijeron durante mucho tiempo que la inflación era algo transitorio y entonces eso lo que generó fue un tiempo de espera precioso que no se empleó para evitar que se transmitiese a toda la cadena de valor, y después de los primeros meses donde las empresas soportaron comiéndose gran parte de su margen o todo su margen, pues esa subida de precios ya no pudieron más y lo trasladaron, y entonces la inflación se ha generado ya de una manera muy estructural, muy estable, ¿no? No hay más que ver cómo está la inflación subyacente, que ha cruzado ya la del IPC general, siendo muy alta la del IPC general y siguiendo subiendo, pese a que se viene de niveles muy, muy elevados, pero la subyacente parece que de momento, incluso interanualmente, aunque se compare con tasas anteriores muy elevadas, sigue
sigue creciendo, ¿no? Entonces, por una parte fue eso, lo que se llama en política económica un retardo interno muy largo, desde el tiempo en el que se ve que se produce una perturbación económica hasta que se reacciona, y eso está provocando un retardo externo más largo todavía de lo que habría sido posible. ¿Por qué? Porque las medidas están tardando más tiempo de lo que habrían tardado si se hubiese, digamos, es como una enfermedad, ¿no? Si se coge a tiempo, ¿no? Como se dice coloquialmente, bueno, pues a lo mejor tiene una más rápida y mejor solución. Y eso está pasando. Y luego, por otra parte, como los gobiernos, especialmente el gobierno español, sigue incrementando el gasto de manera muy importante, eso presiona artificialmente a la demanda y está impidiendo o ralentizando la transmisión de la política monetaria con esa cantidad de dinero que está metiendo, que está incrementando y está tensando la demanda. Y la bajada de los impuestos, bueno, pues en el corto plazo del IVA ha tardado mucho y hay muchos productos en los que no los ha aplicado. No lo ha aplicado en la carne, no lo ha aplicado en el pescado. Y son dos de los productos en los que, por ejemplo, están tirando más hacia arriba de los precios como hemos conocido con el IPC de febrero, con el dato definitivo. Sí, independientemente de ese retardo en la toma de medidas, si por ejemplo localmente el gobierno español lo de adelantar, lo de la bajada del IVA hubiera sido antes, hubiera sido una medida positiva para entendernos, hubiera conseguido, bueno, pues que antes reaccionar, o hubiera dado igual que, como dice el PP, se hubieran tomado esas medidas antes, unos meses antes. Bueno, es obvio que habría aliviado el precio final porque el IVA se grava sobre la base digamos, imponible, y por tanto el precio final habría sido menor, ¿no? En el corto plazo es una medida que habría tenido sus efectos, pero sobre todo lo importantísimo habría sido que el gobierno hubiese reducido el gasto, hubiese dejado de presionar a la demanda y de presionar a los cuellos de botella que había formado e impedir y retrasar la aplicación de la política monetaria, no la transmisión de la política monetaria del Banco Central. Eso habría sido muy importante. Por supuesto, junto con una bajada de impuestos, habría permitido no ya que los precios bajasen, sino al menos que las familias tuviesen una menor pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Igual que deflactar la tarifa del IRPF. No habría sido una bajada de impuestos realmente, porque no es que se bajen los impuestos al deflactar el IRPF, lo que se hace es no subirlos por efecto de la inflación. Todo eso habría permitido dar un poco de oxígeno a las familias y haber podido encauzar mejor la situación. Y es obvio que con la bajada de precios, con la bajada de tipo de IVA, habría bajado el precio final, al menos en el corto plazo. Claro, en economía, para el que no sepa, una medida te lleva a la otra y otra. No es que tomo una medida por un lado y otra por otra, porque si uno baja el IVA lo hace tarde, pero al tiempo está inflando impuestos a los ciudadanos, todo eso tiene que ser un plan, no puede haber parches, ¿no? Sí, tiene que ser fruto de una política económica, de un plan presupuestario, de un plan tributario y de un plan económico, en definitiva, manejado con rigor, ¿no? La política económica tiene tres patas fundamentales: la fiscal, la monetaria y la cambiaria. Monetaria y cambiaria están en manos del Banco Central Europeo. En el caso de la eurozona, le queda al gobierno español la fiscal. Y la política fiscal lo que ha hecho ha sido una política fiscal tremendamente expansiva por el lado del gasto y una política contractiva por el lado de los impuestos, con el anuncio de todos los impuestos que quiere poner en marcha. Pero sobre todo eso está afectando a esa parte de subida de impuestos por el lado de expectativas, de empeoramiento de expectativas, por empeoramiento de la seguridad jurídica. Es lo que está ralentizando esa marcha económica a futuro. Todo tiene que ser un plan. Lo que no puede ir es a parches, a golpe de noticia, de titular, o de lo que cree que le puede permitir arañar unos votos aquí o allá, porque eso no es una política económica, eso es un conjunto de medidas deslavazadas, cada una por su lado, y los efectos entre muchas de ellas pueden ser incluso contradictorios, ¿no? Y por tanto no son positivos en ningún caso. La inflación subyacente, decía. Eso lo que indica es el camino de lo que nos viene todavía, ¿no? De alguna forma, ¿no? Lo que nos viene a decir, corríjame, es que va a seguir la inflación en niveles altos.
Va a seguir la inflación en niveles altos, pero sobre todo esa es, digamos, lo que podríamos llamar la inflación más estructural, la que está más aislada de la volatilidad de algunos productos que tienen una variación más habitual o más elevada de precios, como son los alimentos no elaborados y los productos energéticos, ¿no? Entonces, que esa inflación siga siendo creciente, que se mantenga muy alta durante mucho tiempo, lo que quiere decir es que se ha insertado, se ha enroscado ya en la cadena de valor de tal manera que empezamos a tener un problema para poder disminuirla. Y eso lo que quiere decir a su vez es que el Banco Central Europeo va a tener que tomar medidas durante más tiempo y posiblemente más intensas para poder combatir dicha inflación. Si se hubiese actuado antes, es lo que decíamos al principio, ¿no? Probablemente se habría podido atajar la situación de una manera más rápida. Esta semana se supone, está previsto, tal cual lo anunció Christine Lagarde en su momento, una nueva subida de tipos de interés. Entre medio ha surgido la crisis del Silicon Valley y del Signature Bank. ¿Afectará o no afectará? La idea de Christine Lagarde es, bueno, vamos a seguir nuestro camino, independientemente de lo que está ocurriendo. En principio, la política monetaria parece que no va a cambiar, porque la inflación sigue siendo muy elevada a ambos lados del Atlántico, ¿no? Y tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo parecen determinados a mantener esa política monetaria contractiva hasta unos niveles en los que la inflación pueda ceder en el sentido de que los precios ya se habrán incrementado hasta ese nivel, pero por lo menos que los siguientes incrementos se estabilicen en torno al objetivo de precios que tengan dado. O sea, nos vamos a quedar con precios más altos porque no va a haber una deflación, va a haber precios más altos, pero por lo menos que se estabilicen. Y la idea del Banco Central, en este caso el Banco Central Europeo, posiblemente sea llevar los tipos al entorno del 4, 4,25%, 4,50%, quizás ya sea más duro, pero llevarlo a entorno del 4% puede ser una cosa muy factible con el Euribor que está apuntándolo, está anticipándolo, la evolución del Euribor hacia esas cotas. Hay que ver qué pasa con el Silicon Bank, si realmente puede producir y concretarse un riesgo sistémico o no. En principio debería estar muy acotado, pero también va a depender mucho del portfolio que tenga, porque parece ser que puede tener mucha deuda soberana y bueno, eso puede terminar generando un problema y obviamente si ese riesgo sistémico se materializase podría afectar a toda la banca, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. De hecho, algo de eso puede haberse descontado, sobre todo por los nervios y por la incertidumbre inicial, y ha habido una serie de jornadas de castigo intenso en bolsa a la banca. ¿Se están curando en salud por si acaso estos días? Bueno, simplemente que el dinero, siempre se ha dicho que el dinero tiene miedo, ¿no? Y entonces ante una perturbación así se producen esos reajustes. No está descartado que pueda haber una transmisión sistémica, aunque ahora mismo lo más probable, parecería lo más probable que se quedase de una manera aislada. Pero no es descartable, ya digo, dependerá mucho del portfolio que tenga, el portfolio de bonos que tenga esta entidad. Y en ese sentido es cuando a lo mejor, si se diese esta última circunstancia, que esperemos que no, pues es cuando se podría producir a lo mejor una variación en la política monetaria, ¿no? Pero la situación no era sencilla antes ya, porque teníamos un estancamiento económico con una inflación muy elevada y un empobrecimiento, y esto no ayuda a que mejore, desde luego. Ajá. Claro, todos recordamos que en 2008, antes de llegar a Lehman Brothers y aquellas imágenes de los trabajadores de Lehman Brothers con sus cajitas saliendo de sus oficinas, esto empezó por unos banquitos de nada, si me permite la expresión, ¿no? Y de los banquitos de nada la cosa fue a más, hasta llegar a Lehman Brothers y todo lo que vivimos. Estamos ante lo mismo. Bueno, aquí no, yo creo que no, hay que ver exactamente qué tiene en su balance y qué repercusión sistémica pudiese tener. Pero aquello fue, bueno, unos banquitos de nada o no tampoco en cuanto a la calidad, por una razón. Porque aquello, la espita surge porque la administración Clinton
acaba con la barrera que separaba, la muralla china que separaba la banca comercial de la banca corporativa y no permitía que hubiese filtraciones entre una y otra. Cuando se rompe eso, las hipotecas se transforman en productos de pasivo. Para un banco es un producto activo porque presta, y lo que hace el banco después de eso ha sido el hacer paquetes con las hipotecas y venderlas. Cuando esas hipotecas dejaron de pagar, no solo era el quebranto, la mora de la hipoteca del fallido, sino que además el tenedor del bono se quedaba sin cobrar. Y es cuando se desata toda esa gran crisis de las hipotecas basura. Pero además, paralelamente, había dos bancos, Freddie Mac y Fannie Mae, si no recuerdo mal, que eran banca pública, donde se forzó, quizás por ser banca pública, el estudio, digamos, crediticio, ¿no? de los potenciales deudores, de los potenciales prestatarios, ¿no? Y en ese sentido, ahí es donde surgió el problema, perdieron los empleos, no pudieron hacer frente a sus hipotecas y se originó todo porque se había transmitido todo ese producto de activo al pasivo, se habían convertido paquetes, y lo que nos encontramos era con que ninguna entidad sabía que tenía la otra, y fue el pánico que surgió. Se inundó el mercado de liquidez, pero el problema no era de liquidez, sino el problema era de confianza, y no se conseguía que se prestasen los bancos, y hubo momentos bastante complicados. En 2007, yo recuerdo un presidente del gobierno, no sé, 28 de agosto, entonces era el presidente Rodríguez Zapatero, dijo en una entrevista, creo que en el diario El País, que España está a salvo de la crisis financiera. Bueno, pues obviamente no lo estuvo. Espero que aprendamos de nuestros errores y estemos preparados para cualquier eventualidad, que ya digo, ahora mismo parece que no se ve, pero hay que estar muy vigilantes porque podría transformarse en algún momento dependiendo del balance que tenga. Una última cuestión, al hilo de la subida de precios de alimentos, hoy ha comparecido Juan Roig, presidente de Mercadona, y ha dicho esto que va usted a ver y a escuchar, cuyo titular ha quedado: hemos subido los precios una barbaridad porque si no hubiera sido un desastre. Él hace toda una explicación de por qué ha sido todo eso y qué hubiera pasado. Véalo y lo valoramos. Hemos subido un 12% los precios de coste a los proveedores y al público hemos repercutido un 10%. Hemos conseguido paliar 2 puntos, que 2 puntos para nosotros es muchísimo. 2 puntos sobre 30.000 millones que vendemos son 600 millones. A que nos hemos dejado la piel los 99.000 y todos los proveedores de Mercadona para intentar paliar 2 puntos, ¿no? Estamos muy preocupados por la inflación. O sea, la inflación es un problema. Para nosotros teníamos un grave problema antes, que era la calidad, y ahora se nos ha unido Nosotros, claro, el principal problema de la inflación es que afecta a los jefes de rentas más bajas. Eso de que un distribuidor puede poner los precios que quiera, es que eso es imposible. Es decir, además, lo que más nos gusta en el sector es fastidiar al competidor de al lado y vender más barato que ella. Es nuestro placer. Es que a los tenderos no nos gusta subir los precios, lo que nos gusta es bajarlos. Es más, si es que Mercadona dice SPB, el otro día me cogió una cliente y dice SPB siempre precios bajos y usted hace SPA siempre precios altos. Digo, pues ya lo sé, señora. Sí, y aparte de todo, que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios. Si tienen razón. Y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que además de... porque hay que subir, es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante. No depende de una decisión personal nuestra. Depende de la oferta y la demanda, que nosotros sí que podemos paliarlo y sí que podemos hacer cosas, que de hecho hemos estado haciendo muchísimas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué le parece lo que dice Juan Roig? Bueno, Juan Roig, primero, es un gran empresario, es una persona realmente de los que sabe lo que es arriesgar su dinero y generar actividad económica y generar decenas de miles de puestos de trabajo, ¿no? Y eso es importantísimo, porque son decenas de miles de familias las que forman parte de esa, valga la redundancia, familia de Mercadona o gran empresa, y por tanto a todos les conviene que la empresa vaya bien. Lo que ha dicho Roig es de sentido común. Si la inflación se ha insertado de una manera tan poderosa
en toda la cadena de valor y ellos son el último eslabón antes de llegar al consumidor final, ellos han resistido durante un tiempo para no trasladar esos precios y han luchado, que es lo que él ha dicho, para no trasladar la totalidad de costes. Me parece que menciona que los costes subieron un 12%, los precios subieron un 10% en media. Por supuesto, siempre habrá precios y costes en unos y en otros que puedan oscilar de otra forma, pero en media. Si no hubiese subido esos precios, probablemente Mercadona habría entrado en pérdidas asumiendo todos los costes, porque las grandes cadenas, los comercios en general, pero las grandes cadenas no trabajan con unos márgenes muy amplios. Lo que trabajan es por ensanchamiento de la base, vender mucho para con un margen pequeño conseguir un beneficio muy importante. Por tanto, no tienen tanto recorrido en estrechar el margen. Ha conseguido ajustar el margen y reducir su margen para no trasladarlo en su totalidad, pero ha tenido que subirlo en parte porque si no, habría entrado en pérdidas. Si Mercadona entra en pérdidas, probablemente habría tenido que prescindir de trabajadores y eso habría generado un aumento del paro mucho más intenso, un aumento de prestaciones por desempleo más intensas, una disminución de la recaudación por menores cotizaciones a la seguridad social y menor contribución en el IRPF y, por tanto, una caída de la actividad económica que habría generado en un aumento del desempleo y otra vez vuelta a empezar, ¿no? Una cadena sobre los propios proveedores, ¿no? Exacto, esa cadena empezaría porque sobre todo habría comprado menos a menos proveedores, los proveedores habrían disminuido sus ventas, habrían tenido que ajustar plantilla, habrían ido esos colaboradores suyos al paro, a su vez eso habría generado que esas personas consumiesen menos de cualquier tipo de producto, habría bajado la actividad económica en general. Como he dicho, se habría resentido, ¿no? Entonces, claro que habría sido un desastre probablemente si no hubiese trasladado en parte ese precio. Es una desgracia el que exista la inflación. El problema es que se ha dejado que se insertase en la cadena de valor y una vez llegado a eso, entiendo que Mercadona ha tomado la decisión menos dolorosa de las que podría haber tomado. José María Rotellar, muchísimas gracias por habernos acompañado en la Antorcha de OK Diario, que es además, si me permites tutearte, tu casa, por supuesto, con tus artículos habituales. Muchas gracias, un placer. Pues más claro agua, sin duda alguna, lo que explicaba José María Rotellar. De lo que ha dicho Juan Roig, de lo que supone Juan Roig, de las subidas salariales que ya el año pasado en Mercadona para sus trabajadores fueron del 6,5% y que este año supera el 5 y pico por ciento, con salarios entre los 1.400 y los 2.900 euros para sus trabajadores según la categoría. Y la comparación, que es la que les planteábamos a ustedes en el principio de este programa, les preguntábamos quién ha hecho más por España, por el empleo, por los trabajadores. Pablo Echenique, conocido como Pablo Echeminga, en su partido Podemos, o el señor Roig. Ustedes deciden. Gracias por vernos.